Día 23, 12:38 del mediodía. Salí a remar un poco antes de que cambie la corriente, por ansioso, y no se puede. Así que me detuve aquí en medio de la nada para esperar a que dentro de 1 hora y media cambie la corriente y poder subir hacia Padrón. Los invito a acompañarme rumbo a Santiago de Compostela. Siempre aquí, en el tesoro de la isla. A la pregunta ¿cómo era Santiago? No tenemos una respuesta, muy amplia, porque lo único que sabemos es lo que nos transmite el Evangelio y después el hecho, que es muy importante, de que haya llegado acá a España y el hecho de que sus discípulos lo querían muy bien y hicieron el sacrificio de traer el cuerpo navegando por el Mediterráneo hasta acá, lo cual habla del afecto que le tenían. Habla muy bien en este sentido, ¿no? Porque cómo valoraron a Santiago. El Evangelio, en cambio, nos presenta un Santiago vehemente, no siempre prudente, un hombre ambicioso, que hasta la venida del Espíritu Santo no cae mucho de qué se trata todo esto. Está siempre metiendo la pata, ¿no? Búsquenlo en el Evangelio. Santiago mete la pata, lo cual es normal porque lo que hace posible que entendamos el mensaje cristiano es la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que históricamente desciende en Pentecostés. Pero esa vehemencia y esa ambición permanecen porque la gracia no cambia el carácter de las personas, sino que hace que ese carácter natural se oriente a la gloria de Dios, ¿no? Por eso la gente que cuando se convierte cambia de carácter hace mal, ¿no? Cuando se convierte se enrarece, se sectariza, o se pone mojigata o tonta o beatona. No, la vehemencia y la ambición de Santiago ahora están orientadas a la gloria de Dios y por eso él llega hasta el fin de la tierra. Este es el fin de la tierra. ¿Entienden lo que significa eso, no? No había nada más, porque la tierra era plana en aquella época. Entonces Santiago dice, bueno, su vehemencia que antes la aplicaba a su propia gloria, ¿no? O a querer destruir a la gente que no recibía a Cristo, quieres que hagamos bajar un rayo en lugar, le dice así al Señor. El Señor lo recrimina. Bueno, esa misma vehemencia natural conserva Santiago en su alma y lo lleva a llegar hasta estas tierras que eran lejanísimas en aquella época, ¿no? La iglesia en la época de Santiago, el apóstol, ¿no? Cuyos restos pasaron por aquí, por este río que estamos navegando nosotros, era una iglesia que no tenía signos externos prácticamente, excepto la reunión dominical, ¿no? Que como atestigua San Ireneo y tantos otros, ya en el siglo I, siglo II, los cristianos se reunían para recordar, celebrar el misterio pascual, ¿no? De la muerte y la resurrección de Cristo y invocar el Espíritu Santo que descienda sobre el pan y el vino, ¿no? Lo que en definitiva hacían era la última cena del Señor, lo que hoy llamamos la misa, ¿no? Ese era el signo visible que se celebraba en casas. No había templos, no había catedrales, no había ermitas, no había capillas, no había parroquias. Existía la comunidad cristiana y la Eucaristía, tampoco existía la Biblia. La Biblia todavía se estaba escribiendo en aquella época y hasta formarse como libro pasaría mucho tiempo, ¿no? Pero sí, se recordaba los textos apostólicos, los pocos que había, y el presbítero, que significa anciano, comentaba el texto, ¿no? Pero fundamentalmente el mensaje, que era muy sencillo,
el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo y las ideas básicas del cristianismo que tenemos en el símbolo de la fe, ¿no? Dios uno y trino, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el pecado original, la redención de Cristo, después la vida de la gracia, etc. De modo que siendo una iglesia casi invisible en signos externos, era una iglesia por otro lado muy visible porque se hacía visible mediante la conducta, las costumbres de los cristianos. Digamos, el cristianismo representaba una forma de estar en el mundo distinta del paganismo, que era lo habitual, lo acostumbrado en aquella época, ¿no? Lo tradicional que llamaríamos. El cristianismo se presenta como una forma distinta de peregrinar en este mundo, más luminosa, más buena, centrada en el amor, en las virtudes, en la solidaridad,